¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartirnos, gracias por darle me gusta, el mejor reconocimiento. Gracias por sus comentarios también. Si son constructivos, bien. Y si son destructivos, pues ahí los dejamos, pero siempre hay comentarios de todo tipo y así como llegan, así también los tomamos en cuenta y los valoramos. Esta tarde hemos invitado al sociólogo de mucha trayectoria en las aulas de la academia. Me refiero a don Pablo Carías, que para todos muy conocido cuando nos impartió algunas clases ahí de sociología y otras que fueron surgiendo por ahí, dependiendo. Pero hablemos un poco, he visto algunas publicaciones también en medios escritos de el licenciado Carías. Algunas se preguntan el milagro del juicio en Nueva York, también por ahí aparecen otras, y después del juicio de Nueva York, ¿qué? Y son preguntas que quedan en el ambiente. Y se ven resultados en algunos. No sé si podemos ver resultados o ver que va a haber una secuela de resultados después de esos juicios, pero después de ese juicio de Juan Orlando Hernández, principalmente cuando ya se habla de personas mencionadas que van a ser investigadas, que la fiscalía nunca hizo nada y hasta ahora que salen en Nueva York va a empezar a hacer algo. No sabemos si esto va a ser en general, si se va a aplicar en general todo. Algunos dicen que ya están teniendo resultados esas visitas de los fiscales en Nueva York. O sea, no sé qué tan eficientes sean en cosas que no se cumplieron por mucho tiempo y que ahora en menos de un mes ya hayan algunos resultados y que se lo están atribuyendo a cosas que surgieron en Nueva York. O sea que como que se desconocía la verdad aquí, porque la estructura de fiscales todavía permanece en el Ministerio Público. No sé si son resultados o no, pero la pregunta se la hacemos directamente esta tarde al sociólogo Pablo Carías. ¿Y después de Nueva York qué? La gran interrogante. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Analistas de la Noticia. Muchas gracias por la invitación. Y el tema es interesante porque, sin lugar a dudas, es un tema que ha estado pendiente ya desde las últimas 4 o 5 décadas. Es un tema del cual se ha venido hablando desde sus orígenes, cuando este flagelo se instauró en el país y se instauró como para quedarse, no para salir. Y cada día pareciera que, por lo menos en el último gobierno, el problema fue escalando hasta el nivel que el tráfico, ¿verdad?, de la droga se volvió en un tema recurrente y en un volumen que tenía muy preocupada a la población y sobre todo también a los Estados Unidos. Claro, desde luego también hay que entender que las preocupaciones de los Estados Unidos en este tema no son exactamente similares, digamos, a las preocupaciones que los hondureños podemos tener. Incluso yo diría que en este tema las naciones del mundo, y particularmente lo que tiene que ver con el Triángulo Norte y Estados Unidos, tienen visiones no compartidas, en el sentido de que pareciera que los Estados Unidos se preocupan más por el tráfico, sin preocuparse en uno de los temas que es vital, que es el consumo. Es obvio que si no hubiese consumo, si se combatiera el consumo, eso podría reducir las posibilidades y las capacidades de la transportación. Pero bien, el hecho es que ya estamos frente a una coyuntura muy especial. Con el juicio de Juan Orlando Hernández en Nueva York, creo que se ha destapado una ventana, no se ha abierto una ventana, la misma estaba abierta,
sino que lo que está ocurriendo es que al llevarse a cabo el juicio en todas sus dimensiones, con todas sus aristas, como usted ha señalado, aparecieron nombres de personas que no necesariamente, porque tenemos que actuar con responsabilidad, con seriedad, estén involucradas de manera directa, ¿verdad? No tenemos esa capacidad por asegurarlo. El hecho de que hayan sido simplemente mencionados por los testigos, ese es un aspecto que hay que considerarlo, que tomarlo en cuenta, pero tampoco da pie para pensar de que eso es así. Sin embargo, como dicen en mi pueblo, cuando el río suena, piedras trae. Y es obligación del Estado de Honduras, a través de todas sus instancias, hacer las averiguaciones, las investigaciones, para despejar todas las dudas que haya y pues hacer una investigación seria y todo el proceso de judicialización que corresponda en aras de que las cuestiones queden claras. En esto, López, hay algunas preocupaciones porque a muchos les preocupa que cuando se involucre la Fiscalía en la investigación y en el proceso de judicialización, esto no sea para hacer justicia y para ayudar a disuadir una práctica que mucho daño nos está haciendo, sino que más bien pudiera ser que lo que se busque es como entorpecer las acciones de extradición. Como todos sabemos, usted sabe que hay un convenio entre Estados Unidos y Honduras y que uno de los requisitos es que las personas que van a ser extraditadas no se les esté siguiendo, no haya un juicio pendiente en el país. Entonces, por ahí hay algunas preocupaciones que cuando se mete la fiscalía, cuando entra la fiscalía del país, de Honduras, esto más bien en vez de aclarar y de aplicar las sanciones correspondientes, sea más bien de protección. Por lo menos eso es lo que se especula. Porque, sin lugar a dudas, ya con esta lista que se conoce y con la presencia de los fiscales allá, que me imagino adicionalmente a las escuchas que ellos hicieron, debieron de haber tramitado algún tipo de información adicional para poder completar su trabajo. Eso me parece que es clave en todo este tema, López, y yo creo que alrededor de eso es que podemos seguir hablando. Licenciado Caria, fíjese que usted ha puesto algunas interrogantes y que quedan dentro de la temática. Por ejemplo, no todas las personas que se pueden mencionar sea cierto, pues, de que porque usted puede ser mencionado en un juicio porque se tomó una fotografía con alguien o porque algún supuesto dirigente dentro de su estructura política tomó algún dinero en nombre de un candidato. O sea, puede ser mencionado, pero de repente realmente era de interés en ese momento o coyunturalmente en una campaña de que esa persona podía llegar a ser, o realmente los narcos le apostaban a personas que realmente llegarían al poder y que les serviría ese poder para continuar trabajando, entre comillas, pues, es decir, ayudando en el tráfico, custodiando la misma mercancía. O sea, ¿a quiénes? Por un lado, usted también señala cosas interesantes de que no solamente es eso, que no toda la gente puede hacer eso. Lo otro es, que me parece mucho más interesante, y es el seguimiento que se le puede dar, la solicitud, la información que ellos pudieron haber recabado, y si realmente se va a impartir esto o va a servir de cazabrujismo este tipo de información, pues porque, y más importante, que para algunos dicen, bueno, por cuestiones de identidad nacional, por cuestiones de soberanía nacional,
deberían de juzgarse aquí a las personas, a los hondureños. Hay países que no permiten que sus compatriotas o sus connacionales sean trasladados a otros países aunque los estén solicitando en extradición, sino que les aplican la justicia ahí en su propio país. Pero ¿qué ocurre con nuestro país? ¿Qué ocurre? Porque tienen que venir de fuera a señalarnos de personas que se dedicaban a cometer actos delictivos y que nadie había ni siquiera iniciado procesos legales en contra de estas personas, sino que nos tenemos que dar cuenta de fuera. Y por otro lado también el hecho de que si hay personas que están en una lista de extradición, como lo señala usted, que esos procesos no deben de ser entorpecidos en ningún momento. Pero mira, ahí es donde yo veo que por un lado peleamos para que se haga justicia aquí en nuestro país y no se hace. Y por otro lado, si viene alguien de fuera a llevarse a estas personas, decimos, ¿por qué tienen que llevarse a los hondureños y ir a pagar en otro lado que no sea aquí en nuestro país? ¿Cómo superar eso? ¿Cómo ver esa contraposición de propuestas? Sí, realmente es una situación compleja y hasta contradictoria, porque en honor a la verdad, lo ideal, ¿verdad? Hasta por cuestiones de soberanía, por independencia del país, es que todo acto criminal que se lleve a cabo en el país, pues sean las autoridades del país, la institucionalidad de la nación la que dé cuenta de la misma y pueda responder y pueda actuar. El grave problema aquí es que nuestra institucionalidad prácticamente está desmontada y particularmente en estos temas que son mucho más delicados, no solamente se ha disminuido el quehacer propiamente judicial en términos de condena, sino que también hasta la investigación ha sido torpedeada. Entonces, tenemos una justicia cooptada. Y eso es obviamente lo primero que hacen las personas que pudieran verse envueltas en este tipo de problemas. Es decir, desmantelar, despejar el camino, desbrozar el camino en el país para que nada ocurra en términos de la investigación y judicialización y actuar con impunidad. Uno podría entender, bueno, y ahora ya se puede decir, una vez que ya existe una acción de los tribunales de Nueva York, ya se puede decir esto con propiedad, que eso fue lo que se hizo Juan Orlando Hernández, desmontar toda la estructura de investigación y de judicialización para poder actuar con toda libertad. Y coincide, porque eso no es una aseveración antojadiza. Todos sabemos lo que pasó, cómo él concentró todo el poder en términos de la Fiscalía, que todo lo que vimos no fue gratuito, en términos de la Corte Suprema de Justicia, incluso del propio Congreso Nacional de la República, que cuando no lo podía controlar con sus votos, con los votos del partido gobernante, pues recurría a la negociación, y ahí es donde vino ese fenómeno que conocemos como el transfugismo, ¿no? De diputados de otros partidos votando en favor de las causas que promovía Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional. Es decir, todo lo controló la policía, las Fuerzas Armadas, era evidente. Entonces, la gente dice, bueno, claro, idealmente uno diría, bueno, pues las cosas que se hagan aquí en Honduras, pero si esperamos aquí que eso se haga en Honduras, y tal como están las situaciones, porque hasta ahora también lo que ha habido es un discurso, una narrativa. En la práctica, el afán por controlar todos los poderes está, y se ha trabajado en eso. Yo creo que a nadie pueden hacerle creer que la Corte Suprema de Justicia, al ser objeto de un reparto entre los partidos, eso ya empezó a torcer la justicia. El haberse aprobado
toda una estructura de magistrados suplentes que tienen otro concepto, de manera ilegal, porque eso no le correspondía, e incluso por su gestión. Realmente esta Corte hasta ahora ha dejado mucho que desear. No vemos acciones totalmente diferentes a las que veníamos observando en el anterior régimen. Es decir, todavía no da satisfacciones. Estamos por descubrir si hay algo nuevo, si hay algo diferente. Entonces, uno dice, bueno, si la justicia hondureña, si todo el estamento que hace justicia en el país asume esta responsabilidad, quedaríamos como ascuas, ¿no? Quedaríamos muy debilitados y sin la esperanza de que este flagelo va a ser disuadido por una acción penal fuerte y consistente. Esa es la preocupación. Y entonces aquí tenemos una situación, una coyuntura, una situación contradictoria, difícil para la mayoría de los hondureños, porque aunque muchos, obviamente, y todos, yo creo que en una consulta, todos estaríamos de acuerdo que sean las autoridades, nuestras autoridades. Pero si pensamos en lo que tenemos, realmente aquí no hay para investigar y judicializar. Aquí lo que hay todavía hay impunidad. Aquí no podemos decir otra cosa. Entonces, esto como que viene siendo eso que popularmente se dice en los pasillos, López, de que es una especie de mal necesario. Y ahí es donde entran otras demandas, otras ideas en acción. La idea que pareciera que está agarrando fuerza de crear una ley especial de extradición. Pero también con esto existe la sospecha de que una ley de esta naturaleza burocratizaría tanto el tema de las extradiciones que al final de cuentas no se realizarían. Porque como dicen los abogados, el que hace la ley también hace la trampa, ¿no? Y en este caso se podría cumplir eso, de hacer tan engorroso el procedimiento que al final no se haga, no se cumpla con el propósito que es la extradición. Y también aquí viene preocupaciones. Ahora, aquí hay muchas aristas que hay que tocar, ¿no? Sí, es cierto, hay una lista de 28 personas que fueron nombradas en todo este proceso de judicialización de Juan Orlando Hernández, y como decimos, pues actuamos tanto en Estados Unidos como en Honduras bajo el principio de la inocencia, ¿no? No se puede decir que lo son, pero sí para despejar y para aclarar las cosas, incluso por el nombre de los señalados, debe hacerse alguna investigación, pero que la misma no dé lugar a la impunidad, sino que dé lugar realmente a acciones conducentes a que se esclarezca y se judicialice, y que se haga de manera también imparcial, porque no se trata de aprovechar la coyuntura y, digamos, salir airoso en el sentido de decir este sí, este no. No, yo creo que eso sería una señal muy delicada, muy peligrosa, y sería casi como politizar un tema que no debe ser politizado. Yo creo que si la Fiscalía va a actuar, que entre, y yo creo que la misma Presidenta de la República lo decía, que se entre de manera pareja, es decir, que se haga con todos, pero que tampoco esto se haga al margen de toda la cooperación que se pueda tener con la, valga la redundancia, con la cooperación internacional. Porque si hay algo que tienen los gringos, y eso uno no puede desconocerlo, más allá de las críticas que le puede hacer a su sistema, es que ellos actúan con alguna responsabilidad en el sentido de que solo cuando tienen plena certeza es que entran ya en acciones públicas, digamos, ¿verdad? Que tienen que ver con el conocimiento que la gente debe tener sobre personajes involucrados.
En Estados Unidos no es como aquí, que muchas veces ni siquiera se han iniciado las acciones investigativas y ya se están dando nombres, y más cuando hay intereses políticos, se están dando nombres de personas involucradas en actos delictivos. No, yo creo que los gringos en esto son mucho más cuidadosos. Y eso es lo que debemos de pedir. Yo creo que esto, yo lo digo, usted leyó el artículo que escribí en uno de los periódicos de la localidad, es que lamentablemente en el caso de Honduras los problemas surgen, eh, corren y agarran raíces y realmente la dirigencia política del Estado no asume la responsabilidad, no reconoce las fallas y por el contrario lo que se hace más es más escarnio, más escándalo, y mientras no haya una decisión política de hacer las cosas diferentes, yo en este momento me lamento de que lo que ha ocurrido en Nueva York más bien debería estar reafirmando la necesidad de una demanda que ha sido muy puesta a prueba por parte de diferentes sectores en el sentido de que el gobierno debe de convocar a un diálogo, no solamente para hablar del tema que tiene que ver con la seguridad, sino de otros temas de país. Pero pareciera que tanto el gobierno anterior como este son muy huraños al diálogo, no quieren hablar porque también, y eso es sospechoso, porque toda vez que uno le cierra los espacios al diálogo, una de las hipótesis que puede sustentar es que si no se dialoga es porque algo raro hay que ocultar y no se puede hacer público ni se puede compartir con otros sectores de la sociedad. Yo creo que un diálogo ayudaría a transparentar la acción gubernamental y ayudaría a establecer líneas de comportamiento y de acción que nos reafirmaran nuestra condición de país y promoviendo acciones de progreso social, de progreso económico y de progreso incluso en temas como el tema de la seguridad nacional, que si bien es cierto, hay mucho discurso, pero en la práctica necesitamos ver con más contundencia las políticas públicas alrededor de esto, porque mucho se habla, pero ahí estamos viendo que el número de homicidios, si bien es cierto, al parecer ha bajado, no es en la cuantía que nos sitúe en el caso de América Latina como uno de los países que estamos combatiendo fervientemente el tema de los homicidios, casos como el feminicidio también, que ya es alarmante, estamos ocupando el primer lugar, y otro tipo de delitos. Es decir, estamos en una coyuntura sumamente complejo y la que hay, pues vea usted, López, y eso es sorprendente, que hasta ahora que apareció esa lista en Nueva York, usted vio que inmediatamente en el Congreso Nacional como que las puertas se abrieron, la luz entró y ya como empezaron los acuerdos, incluso en una única acción nominativa se nombraron todos los puestos de algunos organismos que estaban vacantes y se pusieron de acuerdo. Y usted va a ver que en los últimos días bajó aquella tensión y aquellos señalamientos de que, ustedes son representantes del foro de Sao Paulo, y luego el gobierno, la gente del gobierno señalando a los otros como narcos. De aquella conflictividad como que ha bajado un poquito de tono. Y uno dice, caramba, pues si pareciera que en estos temas como que sí hay posibilidades de acuerdos, pero esos serían acuerdos para la impunidad. Nosotros estamos exigiendo acuerdos para gobernar, acuerdos para desarrollar el país y, sobre todo, disminuir, si no se puede combatir completamente, las causas que están generando toda esta problemática que vive el país, que no apunta hacia nada. Aquí lo que apunta es cada día más a más ingobernabilidad. Mire, aquí, bueno, realmente me ha hecho toda una radiografía de lo que está ocurriendo, pero yo quiero hilvanar
eso del milagro del juicio de Juan en Nueva York con después del juicio de Juan en Nueva York? Ahora, ¿cuáles han sido qué fue el milagro? ¿Qué es lo que produjo el milagro y qué es lo que se produce después del juicio de Nueva York aquí en nuestro país? Y eso me lo va a señalar usted, especialmente después de esta breve pausa. Bien, esta tarde con el sociólogo Pablo Carías, y es en relación a estas dos interrogantes. ¿Qué nos dejó por qué el milagro del juicio de Nueva York de Juan Orlando Hernández y después de Nueva York qué? O sea, ha hablado de concentración de poder en ambos. Se habló de una narcodictadura que tenía una concentración de poder. No se está hablando de una actual narcodictadura, porque es un gobierno diferente, pero se está dando una concentración de poder, es lo que ha señalado el licenciado Carías. O sea, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿por qué se repite lo mismo, nada más que con diferentes nombres y con diferentes personajes, con diferentes autores o actores o diferentes escenarios? Realmente estas lecciones, ¿qué nos dejan y cuáles son las consecuencias de ese milagro y cuáles son después de Juan Orlando qué? Sí, sí, López. Yo creo que también hay que decirlo en aras de la verdad histórica que Honduras y los hondureños y su sistema político, su capacidad de reacción ante los problemas que se suscitan se ve siempre casi disminuida. Es decir, Honduras es uno de los países donde los problemas los sufrimos, las dificultades en cuestiones medioambientales, en cuestiones económicas, sociales, las padecemos, vienen a veces con fuerza como un tsunami y las vivimos y pasan y como que no pasara nada. Es decir, yo creo que todas las sociedades, incluso hasta individualmente, uno frente a los problemas que tiene, pues lo llevan a reflexionar, a pensar y lo obligan, en muchos casos, a hacer un recambio en su comportamiento, un cambio de ruta, bueno, si esto está ocurriendo y ha ocurrido por esto, pues vamos a cambiar esto, vamos a hacer lo otro. Pero no, aquí todas las cosas ocurren como que de nada. Bueno, ahí vimos el caso del huracán Mitch, que yo realmente, después de ese huracán y durante ese huracán, yo decía, hombre, ahora creo que sí vamos a cambiar, pero usted va a ver que no cambiamos, seguimos haciendo las mismas cosas. Sí. Incluso fue la comunidad internacional la que nos obligó a adoptar algunas posiciones diferentes en sentido de ya no más recursos directos, sino que ellos mismos empezaron a construir sus obras. Usted recuerda, sí, sobre todo los puentes estos que hicieron en Tegucigalpa, el puente de Estocolmo, la cooperación internacional ya haciendo de manera directa a ellos las obras porque no confiaban en el gobierno y siguen sin confiar en el gobierno. Entonces, Honduras es el país donde las cosas ocurren y como que no ocurriera nada, porque como que no nos invita a hacer un cambio de actitud, un comportamiento diferente. Entonces, este caso del juicio, bueno, pues realmente yo no sé cuántos coinciden conmigo, pero yo cuando ya el juicio prácticamente estaba concluyendo, usted va a ver que un tema que nos había tenido en una parálisis legislativa hace 5 meses, de la noche a la mañana se arregló por arte de magia. Sí, como por arte de magia, sí, ¿verdad? Y ya alguien propuso el nombramiento de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, el tema de la política limpia, e incluso algo insólito, porque en una sola acción nominativa se pusieron todos los cargos en combo, ¿verdad? Que eso
pues yo en la historia de la legislación, en lo que uno puede ver desde externamente, nunca lo había visto. Y, y desapareció aquel discurso fuertemente confrontativo. Y va a notar usted que en esto, cuando esto ocurrió, los diputados, como que una fuerza misteriosa vino, los diputados fueron hechos a un lado y la negociación ya empezó con los, yo voy a decir las palabras, ¿no? Con los dueños de los partidos, con los principales líderes, y algunos de los cuales ni siquiera consagrados como tales. En el caso del Partido Nacional, que al no tener un presidente, quien asumió la negociación, según lo que se ha hecho, porque ni siquiera un boletín se dio a conocer a la opinión pública. Quien asumió el diálogo fue Papi a la Orden, uno de los candidatos que pareciera tiene la bendición de los grupos más fuertes en el Partido Nacional. Y luego en el Partido Liberal, según lo que se dicen, porque cuando no se informa oficialmente, lo que se da espacio es el espacio a la especulación. Según lo que se dicen, fue ya Rosenthal, ¿verdad? Un hombre que, si bien es cierto, está legalmente en la presidencia del Central Ejecutivo, ha sido muy fuertemente cuestionado. Y por otro lado, el partido gobernante, MEL, fueron líderes de los partidos los que se pusieron de acuerdo en una acción del Congreso Nacional de la República, con lo cual usted ve ahí que se echaron de tajo toda la autonomía, la independencia de los diputados del Congreso Nacional. Y usted va a ver que a partir de ahí, la tensión aquella que ya nos tenían acostumbrados en el Congreso desapareció. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo desde la presidencia del Congreso? Una crítica al periodismo. Bueno, usted mismo debe sentirlo, por lo menos verlo, una fuerte crítica, una descalificación a todos los periodistas, bajo el entendido que se están creando un mensaje que es de crítica infecunda al Congreso, incluso por actos como este que está anunciando ahorita del bono del pescado. El pescado, sí. Que donde las cosas las que ya nos tienen como acostumbrados. Entonces va a ver usted que ese milagro, pero claro, un milagro que hay que verlo no en función de la generación de seguridades para el pueblo, de transparencia, sino un milagro que generó una puesta de acuerdo entre los que dirigen el país. Nada los pudo haber unido, ni siquiera la pobreza, el desempleo, la falta de servicios públicos, la falta de obras de infraestructura, incluso ni las reformas políticas los había podido unir. Y fíjate que Nueva York, mire, esa ciudad fantástica, esa ciudad de ensueños y de magia, con el juicio de Juan Orlando Hernández, vino a provocar semejantes cambios. Qué interesante, ¿verdad? Pero por lo demás usted, López, no ve más iniciativas. Incluso vamos a ir a un proceso electoral probablemente con la misma norma. Es más, yo le diría, le anuncio que probablemente en el Tribunal Electoral hasta se endurezcan la posición de aquellos y poniendo a aquellos que con más vehemencia en más de algún partido del tripartidismo puedan ser capaces de estar de acuerdo con el statu quo en materia electoral. Entonces, nada extraordinario está ocurriendo en el país, a pesar del drama, la tragedia y la vergüenza que nos hizo pasar Juan Orlando Hernández en este juicio. Y eso es lo lamentable, porque al fin y al cabo problemas podemos tener como nación, López, incluso como personas. Lo que yo muchas veces lamento es que frente a los problemas no haya iniciativas constructivas de sana rectificación por parte de quienes deben de hacerlo y están llamados a hacerlo, y que son
los partidos políticos, porque son los mismos que a través de sus diferentes instancias hacen gobierno y tienen la capacidad de imprimirle el sello que quieren en la conducción de los destinos de la nación. Eso es lo preocupante. Lo preocupante no es el problema, lo preocupante es la actitud que adoptamos, tanto individual como colectivamente, frente a esos problemas. Porque la parálisis lo único que nos conduce es al agravamiento de los problemas sociales, económicos y políticos de la nación hondureña. Eso es lo más delicado. Fíjese que usted señala algo interesante. Por una parte, cuando hay falta de comunicación oficial, uno cae en el campo de la especulación o a elucubrar cosas que como no se dicen, porque fue la oposición dentro de la misma oposición que se dio la denuncia que habían hecho una transacción y que habían negociado toda esa amatacaballo, todos esos nombramientos que hicieron y que algunos le llamaron pacto de impunidad, lo que se logró ahí, por un lado. Dos, señala usted, y los diputados quedan como títeres, o sea, quedan como marionetas dentro del Congreso Nacional, porque se ponen de acuerdo 3 caciques o 3 dueños de partidos políticos que no tienen, que están fuera del Congreso Nacional, que ni siquiera forman parte de ser diputados del legislativo, y ya detienen una parálisis debido a ese gran milagro que dice usted que dio esa ciudad de ensueño y encantadora y ruidosa Nueva York, porque en realidad eso es al final de cuentas, pero que tiene sus resultados aquí en nuestro país. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que cambia? Ha hablado usted de un gran diálogo, pero son alérgicos. Y ayer estábamos viendo precisamente eso. Viene una ONG, señala unos puntos de lo que usted había hablado, referido en el segmento anterior, era de la criminalidad, de las tasas de homicidios. Seguimos siendo el país más violento de Centroamérica. Hacían 20, 25 días también un estudio internacional de INSANCRAE había dicho que éramos el tercer país más violento de América Latina. Y luego, lejos de buscar o cuestionar cifras, y que me han dicho por ahí también de dónde sacó ACJ esas cifras, o esos índices, o esas estadísticas. Pero, ¿qué pasa? Lejos de estar cuestionando esas cifras y esto, lo que se hace es que se cuestiona a quien está señalando algunos actos que usted puede, como institución o como gobierno, ir solventando, sino que agarran ataques más bien y se personalizan los ataques en contra de ONGs que también aquí todo el mundo conoce su trayectoria. Pero ¿a dónde está la falta de diálogo? ¿Qué es lo que nos puede conducir a un diálogo? A buscarle una salida al país, o a toda la situación, a problemas de desempleo, a problemas de inseguridad, a problemas de narcotráfico, a problemas de corrupción. Pero parece que no hay una voluntad política, ni la hubo y ni la hay en la actualidad. Sí, eso es lo preocupante. Yo en este caso, incluso de la actitud porque esto también es casi como una línea del Ejecutivo. Sí. Para el Ejecutivo y la presidenta no es saludable que los ministros, que su equipo ministerial salga individualmente a estar dando respuestas a problemas que tienen que ver con la comunicación que debe haber entre el gobierno y la sociedad civil. Eso no es correcto. Que cada punto de vista, porque a veces no se hace de la mejor manera y lo que hace más bien es dividir, es separar, es generar inconformidad. En un caso, cuando ocurre un tipo de información que se genera en alguna instancia de alguna ONG, de alguna organización social, de la iglesia, que sea contraria al interés del gobierno o que esté emitiendo juicios e información que el gobierno la considere falsa, hombre, ¿qué cuesta que a través de la Secretaría pertinente o el propio Ejecutivo llame a esta organización y de manera amistosa
pues se les informe o se emite algún boletín para dar a conocer lo que realmente está ocurriendo. Pero no es elegante que el gobierno salga en una acción mediática haciendo señalamientos, acusaciones y hasta diciendo qué es lo que se va a hacer. Porque al fin y al cabo eso uno lo va percibiendo como amenaza. Y las amenazas siempre derivan en una percepción de gobiernos autoritarios que no le debería, que no corresponde a este gobierno, por lo menos por este momento. Pero a eso se llega cuando las cosas no se les toma el pulso de manera adecuada y se intenta sostenerse a partir de la confrontación y de la lucha. Y hay que tener cuidado en esto, porque si bien es cierto, el gobierno en algún momento puede ganar la partida, realmente necesitamos esos grandes acuerdos que son necesarios para ganarle la partida al hambre, para ganarle la partida a la inseguridad, para ganarle la partida a la insatisfacción que tiene la población hondureña, para ganarle la partida a esas caravanas de compatriotas que salen en condiciones difíciles, muchos de los cuales mueren en el camino, sufren o se quedan varados en algún país, hermano. Entonces yo creo que de eso debería tratarse. A ningún gobierno le luce esas posiciones así de confrontativas, de bravuconada y de amenaza. No, hombre, el gobierno, por ser gobierno y por estar en la cima de la administración pública, está obligado a actuar con seriedad, con responsabilidad, y yo diría que hasta con tolerancia, porque de otra manera las respuestas que se dan pues van ganando espacio y al final el propio gobierno se va debilitando. ¿Usted cree que después de este juicio de Nueva York va a haber una aplicabilidad o va a haber una cuestión selectiva en casos de investigaciones de corrupción, investigaciones de tráfico de drogas, investigaciones de lavado de activos, de todas las personas que se mencionan ahí, o va a ser una situación pareja? ¿O qué tan confiable puede ser un ministerio público en este momento para que realice ese tipo y que tenga la independencia, aunque la manera en que fue escogido, pues como usted lo ha señalado, pues no fue la más correcta? Pues igual el problema que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia y que quieren taparlo y tienen que taparlo, y parece que no, las intenciones parece que están claras y están de manifiesto, pero realmente irá a haber una aplicabilidad de la justicia como para que no venga una Sisi, como para que realmente podamos los hondureños de una vez por todas solventar ese problema y retomar la credibilidad o rescatar la credibilidad en las instituciones del Estado. Sí. Bueno, yo le voy a decir una cosa, que los problemas por los cuales está atravesando Honduras son de una gravedad tremenda, que pareciera que solo los que gobiernan, en verdad, las mieles del poder siempre generan estos encantos que hacen hasta que cegar a las personas que están al frente de la administración pública. Y a juzgar por lo que estamos viendo, aun cuando los problemas son de una dimensión catastrófica, yo no veo que haya una línea orientada a ir atajando los problemas. Yo lo que veo más bien que por ahora lo que está demostrando que hay una línea encargada, orientada a ocultar y a buscar arreglos de tal manera que no se haga lo que debería de hacerse en estos casos
específicos, ¿no? Y uno ya sabe el gobierno tiene la capacidad de conocer y está obligado a hacer, de conocerlo y de hacer lo que corresponde. Yo no veo eso. Yo lo que veo más bien es un caminar por la tangente, es un caminar por la orilla, ¿verdad? No ir al centro de frente para enfrentar los problemas. Por ejemplo, y repito, este debate y estos señalamientos que están saliendo particularmente desde el Congreso Nacional, especialmente por parte del presidente del Congreso, el señor Luis Redondo, me parece que es innecesario, improductivo, que lo que debería corresponder más bien ahí es un cambio de actitud, pero pareciera que como lo que deben de cambiar no está en coincidencia ni a tono con la necesidad de mantener satisfecha y contenta a sus parciales, entonces no lo hacen. Hombre, se nos dijo que se iba a eliminar el famoso, esto que tenía que ver con la asignación a los diputados en el pasado fondo gobierno, departamental. ¿no? El fondo departamental. Sí. Pero fíjense que la reforma que se hizo no fue total. Dejaron ahí un espacio, ¿verdad?, para que les permitiera que bajo diferentes nombres, el mismo mono en distintas ramas, con diferentes nombres, se le pudiera dar bono, en vez de fondo departamental, un bono. Y si para efectos prácticos son los mismos recursos del Estado, que quien debe de ejecutarlos es el Ejecutivo, no el Congreso. Y además, de manera hasta imprudente. Hombre, cada vez que hay una fiesta, hay una situación festiva en el país, vino la Navidad, ahí vino el bono navideño para los nacatamales, para las torrejas. Ahora de la Semana Santa, a propósito, como es ya habitual, es una tradición, el consumo del pescado, el bono del pescado. ¿Y el de Morazán cómo le pusieron? El bono morazánico. ¿Y el feriado morazánico cómo le pusieron? El bono morazánico. Pues sí. Ellos siempre inventan algo. Sí, ¿verdad? Es decir, pero uno se da cuenta que eso es recursos orientados a la acción política electoral y clientelar. Porque algunos diputados, en efecto, sí, llegan a las comunidades, le dan algunos centavos a la gente, a sus principales activistas, y así, imagínense, gastamos en los diputados ahora, pagándoles un sueldo alto, pagándoles viáticos, pero también tenemos que financiarle la próxima campaña electoral. Ese es un fraude. Eso no debe ocurrir. Y eso es un engaño a la población. Si se eliminó el fondo departamental, eso debió haberse sido acompañado con una decisión así clara. El Congreso Nacional no erogará recursos sino para su acción orientada a legislar, porque para lo otro, entonces que le asignen esos recursos a las secretarías de Estado. Y ahí pues tendrán su manera ellos de hacer las cosas, pero por lo menos está instituido así, la norma, y es más transparente, aunque no se hagan de la mejor manera, pero es más transparente. Pero ¿cómo vamos a defender? Eso es defender lo indefendible. Se comen sus sopitas de pescado y quieren que no se les critique. No puede ser eso. Y ahí la prensa también se llevan de encuentro a la prensa. También porque le dan a 50 diputados y de repente escogen a uno o dos periodistas y también se los dan y dicen, no, si
y lo compartimos. Y ahí salen, como dicen en mi pueblo, y perdóname la expresión, envijados. No sé si conoce usted la palabra. Envijados. Sale de ahí contaminados también todos los periodistas. Y tal vez le dieron a uno, ¿va? A un periodista. Pero dije, no, le compartimos, dice, con todos los. Bueno, y le voy a decir una cosa, que algunas secretarías y algunas alcaldías sí lo están haciendo lo hacen con los periodistas también. Sí, y algunas alcaldías también. Y le voy a decir que de las más fuertes. Las más fuertes, sí. Y acá le estoy diciendo. Óigame, y esa carencia de líderes que hay. Bueno, ¿y qué opina sobre ese lanzamiento? ¿Es un milagro del juicio de Nueva York o es después del juicio de Nueva York? Esa candidatura de la ex primera dama. Mira, ahí una acción casi se vuelve innombrable, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Si usted, una vez que una gente quiera lanzarse a una candidatura, hombre, la sana inteligencia le dice a uno cuando uno puede ser potable en una acción política. Y yo no sé quién pudiera estar orientando a Doñana para que se lance a la candidatura a la presidencia. No sé cuál es el propósito. Algunos dicen que es buscar protección. Sí, pero eso no le va a surtir esos efectos. Si ese fuera el caso. Eso es lo que dice la gente. Es decir, yo no le veo ni pies ni cabeza. Aquí lo que ocurre, López, es que, mire, el mundo y Honduras no es ajena a esa realidad. Se está cumpliendo lo que con sana sabiduría decía Eduardo Galeano: el mundo está al revés. Yo le diría a Doñana, dedíquese, señora, continúe con las oraciones que le han recomendado algunos pastores que por algún tiempo estuvieron cercanas al presidente Hernández. Dedíquese a la oración, conságrese, pida perdón, haga un arrepentimiento, y por lo menos, si no lo quiere hacer público, hágalo de manera serena y secreta, porque las oraciones cuando menos escandalosas son, pareciera que producen más milagros. Yo no. Y que eso en el marco de una normalidad, de una cierta racionalidad, explicar eso que Doñana está haciendo es difícil, es difícil. Hay que consultarle, ¿va? ¿Qué es lo que se le cruza en la mente? Porque algunos dicen, bueno, lo que va a hacer es causar más división dentro del Partido Nacional. Porque alguna gente que estaba plegada a Juan Orlando Hernández, pues se va a plegar a ella, pues. Porque todavía quedan estructuras viejas de Juan Orlando Hernández que las había capitalizado, creo que en este caso era Narriafura. Sí. Bueno, pero a lo mejor pudiera venir por ahí, digamos, alguna desaveniencia entre Doñana, ¿va? Incluso entre el propio Juan Orlando, porque mucho resentimiento debe tener Juan Orlando, sobre todo con la gente que estuvo alrededor de él, ¿verdad? Que la mayoría se les fumaron, se les salieron corriendo, ¿verdad? Como las ratas cuando el barco se hunde. Y él debe tener mucho resentimiento, y pudiera ser que por ahí venga, entonces lanzar una candidatura, poder tener alguna presencia en el futuro Congreso Nacional de la República, que pueda hacer alguna labor, no sé. No le veo ni mucho sentido, porque, mire, ya lo adoptado en la Fiscalía de Nueva York es el Estado de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos hace algo en esto, es porque tiene todas las evidencias necesarias. Y ellos tienen un propósito claro, también esto hay que decirlo.
ellos quieren disciplinar a los indisciplinados del mundo subdesarrollado que en los últimos años les han ido apareciendo de manera alarmante y que los pone a ellos incluso hasta en peligro, porque de los indisciplinados, aunque se declaren amigos de ellos, lo que pueden esperar es más descrédito y más inestabilidad. Y estos son costos que al final los mismos gringos terminan pagándolos. Entonces ellos van a mantener su decisión y todo lo que se haga o se diga tiene pocos espacios de revertir lo que ha pasado en Nueva York. Fíjese que cuando se trata de desentar a los indecentes, dice usted prácticamente, pero sí, hay cosas que, digamos, ayer señaló algo la Presidenta de la República y era de entrarle a la gente que avaló las candidaturas de Juan Orlando Hernández, pero la pregunta también es de la gente es ¿por qué participar en un proceso si era ilegal? O sea, una reelección ilegal. ¿Por qué haber validado un proceso y haber participado en unas elecciones también de parte de todos los partidos políticos? O sea, ahí es donde digo yo, no hay una agenda realmente establecida en cuanto a la justicia, no hay una regla establecida en cuanto orientada a la educación, al rescate de las inversiones, más bien a ahuyentar inversiones, o realmente hay todo un plan estructurado de gobierno. ¿Estaba preparado o no estaban preparados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ve el rumbo del país? Ya para concluir, don Pablo. Sí, no. Yo creo que esto tiene una explicación. A mí me parece que aquí en Honduras lo que está en crisis, ya en un estado de cuidados intensivos, es el sistema político. El sistema político ya se volvió infuncional. Pero desde luego los sistemas, como el organismo humano, sus partes no envejecen ni enferman todos a la vez. Primero se enferma una parte, después va extendiéndose a otra. Y dentro del sistema político hay algunos que están en una situación mucho más delicada. Pero el sistema político nuestro es infuncional. Y lo que usted dice es correcto. Mire, cuando este hombre se religió de manera ilegal, con solo que la oposición más significativa, me refiero al Partido Liberal y el Partido Libre, hubieran repudiado eso y dijeron, bueno, pues no vamos a participar en un proceso de esta naturaleza porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero no fueron capaces de decirlo, porque ellos siempre acarician ganar el poder completo, pero cuando no lo pueden hacer, bueno es quedarse con una parte. Así es. Entonces siempre tienen la esperanza de ganar la alcaldía, ganar diputados en el Congreso, gente que tiene aspiraciones de mantener vínculos con el poder y ese tipo de acciones no las hacen. Eso hubiera sido una acción convincente sí, para propios extraños. La propia comunidad internacional nunca hubiera respaldado un proceso electoral en donde alguien que se estaba erigiendo como un dictador iba a ir solo a las elecciones. Mire qué elegante hubiera sido eso. Pero como siempre estamos aquí haciendo aquello de que después del trueno Jesús María, buscando arreglos, y a veces lo que hacemos son desarreglos. Porque no puede negarse que esa acción de Juan Orlando de desmontar toda la institucionalidad por acción o por omisión fue compartida con todos los partidos políticos. Y además, en algunos casos se dio por ese fenómeno que yo he señalado, el transfugismo político, que se dio en todo el sistema político. Usted sabe que algunos tuvieron precios y se cotizaron elevados. Ahora es que estamos viendo a unos diputados de la oposición que se conforman con una plaza, con un empleo de un familiar. Pero en aquel tiempo la cotización era elevada. Era de millones, mi amigo López. Así es. Muchas gracias, licenciado Carías.
Muy amable. A la orden. Bien, Vaya. hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.